No, a Ricardo lo conocí en Esperando ahí. Ah, ¿en Esperanto? Sí, en sí, una sí. joda. En una joda. Sí, sí, sí. Le pedí laburo, me dijo que no, porque él supuestamente laburaba con personas armadas. ¿Pero cómo caíste en Esperanto vos? Si vos estabas acá. O sea, vos laburabas Y acá y salías pero acá. ya los domingos laburaba. Ahí, Claro, ahí bueno. Ah, o sea, vos claro, porque. Fuera de trabajo, digamos. Esperanto, No, yo lo Esperanto decía. abría los domingos, ¿verdad? Es más, el patente lo conocí creo que el 21 de septiembre, que era el día de primavera, que no sé qué día cayó, que yo no laburé acá. Y fui con dos amigos más a bailar. Y es más, uno de esos amigos empezó a laburar conmigo también. ¿Ibas seguido ahí esperando los domingos? Sí. Yo más o menos, pero bueno, Ricardo iba siempre. Se reponían. Sí, sí, sí. Hermoso. Sí, el loco estaba ahí con un despliegue de gente, ¿no? Toda la Boludo, movida. tenía una movida, llegaba con el Rolls Royce, con... Pero ya había salido en YouTube todo, ya había hecho el reality. Sí, sí, sí. No, el reality no, eso el reality lo armó después. Después. Yo cuando lo conocí, que empecé a laburar, solamente tenía que acompañarlo al gimnasio y a bailar. O sea, no había movida de tele, nada.